Buenas noches, compañeros. ¿Me confirma si escuchan todos el audio claro, por favor? Perfecto, muchas gracias por la confirmación. Bueno, creo que ya estamos la mayoría conectados. Vamos a dar inicio a esta tercera clase ya del ombligo de esta semana. Hoy el tema de la clase va a ser las fuentes del derecho tributario, para que lo tomen en cuenta al momento de que se envíe el link para la asistencia. Si les consultaran cuál es el tema de hoy, pues es las fuentes del derecho tributario. Entonces, en ese sentido, vamos a empezar a desarrollar. Eh, Todos pueden visualizar la pantalla que tengo compartida. Perfecto, entonces vamos a iniciar la clase. En ese sentido, pues, vamos a dar una definición general de qué son las fuentes del derecho y vamos a definir en ese sentido que se refiere al conjunto de principios, actos y normas de carácter legal a través de los cuales se evidencian las causas y fenómenos que originan al derecho para crear normativas de observancia general, respetando las disposiciones constitucionales. Luego tenemos la siguiente presentación y acá encontramos la clasificación de las fuentes del derecho. De acuerdo a diversas doctrinas, las fuentes del derecho se dividen en tres clasificaciones, de acuerdo a su posición en la actualidad y la importancia a lo largo de la historia. Entonces, en esta clase, pues vamos a desarrollar estas tres fuentes del derecho que son fundamentales. Tomemos en cuenta que estas son fuentes del derecho en general, no específicamente para el derecho tributario, y por ser fuentes generales del derecho como tal, como una área de la ciencia, estas son las que vamos a utilizar en la mayoría de áreas como punto de partida. Más adelante, pues vamos a ir entrando en la especificación de las que se relacionan directamente con las fuentes del derecho tributario. Y antes de que se me olvide y antes de que iniciemos a seguir desarrollando el contenido, yo les había colocado en el Classroom y en una imagen que les envió la licenciada María de Rosario, que es la auxiliar del grupo, que tuvieran a la mano su código tributario, la constitución política y la ley del organismo judicial, que vamos a ver algunos artículos de estas tres leyes. De igual manera, en su momento, pues yo voy a compartir estas leyes en pantalla para que podamos ir todos de la mano. Entonces vamos a entrar ya de lleno. La primera fuente de las que tenemos enlistadas son las fuentes históricas. Entonces, damos la definición de las fuentes históricas del derecho, que son elementos indispensables para la creación, interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Estas constituyen un elemento de observancia general que permiten formar una base para implementación de cuerpos normativos, reglamentos y o tratados, ya que a través de esta fuente se pueden observar los aportes históricos creados por otras civilizaciones o culturas en el área del derecho. Esto con la finalidad de adaptarlo a un derecho acorde a la realidad de un Estado y sus necesidades. Acá damos una pequeña definición un poquito larga que abarca todos los elementos necesarios para poder comprender de una manera muy general y puntual las fuentes históricas. Y adicional, pues colocamos este segundo párrafo que indica que las fuentes históricas se conforman por el conjunto de datos históricos mediante documentos, manuscritos y cuerpos normativos que evidencian cómo se han desarrollado las conductas humanas en el pasado. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de los años y de la evolución del derecho, vamos a ir teniendo algunos elementos que nos van sirviendo como punto de partida o como base para que nosotros actualmente tengamos la legislación vigente y se adecue a las necesidades que en este momento se presentan en un gobierno, en un estado. En ese sentido, pues recordemos que los tributos, el pago de impuestos, el pago de todo este tipo de circunstancias viene desde hace muchos años. Tenemos el gran ejemplo en Roma cuando se tributaba a los feudos, entonces desde ahí hacia acá, pues se han tenido antecedentes históricos de los tributos a través de manuscritos, de diferentes grabados y de diferentes elementos históricos, que estos han servido como base o como punto de partida para ver que desde hace muchos años atrás nuestros antepasados utilizaban este tipo de circunstancias para iniciar el comercio, tributos y poder satisfacer las necesidades. Indudablemente, conforme el tiempo ha ido avanzando, pues se han ido modificando y cambiando algunos aspectos, pero esto es lo que origina el derecho como tal a través de las fuentes históricas y esas necesidades.
y en ese sentido pues se da camino a nuestra segunda fuente importante de esta clase, que son las fuentes reales. Entonces, en ese sentido, en la ciencia del derecho se denominan fuentes reales a todos los factores y circunstancias que provocan la aparición y determinan el contenido de las normas jurídicas. Estas pueden ser circunstancias políticas, sociales, económicas, históricas, geográficas, culturales y en general todos los acontecimientos susceptibles de influir en la producción del derecho. Acá vamos a tener dos elementos que son una subdivisión de las fuentes reales, que van a ser la vía originaria y la vía derivada. No sé si hasta aquí con estas dos fuentes tenemos claridad, y si alguien tuviera alguna duda que levante la manita, y si no, pues alguien que nos dé un ejemplo de cada una de estas fuentes. Bueno, creo que dudas no hay. No sé si alguien quiere intervenir en dar algún ejemplo, o qué se les ocurre como una fuente histórica. Bueno, quiere intervenir, vamos a continuar entonces. ¿Verdad, licenciado? ¿Sería la Bueno, costumbre? siguiendo con las... Así es, un ejemplo de la costumbre y cómo lo podemos ir adaptando a la actualidad que tenga usted en mente. Sería, por ejemplo, el tema de del sector maya, ¿verdad? Que pues ellos tienen sus propias leyes y esto, pero sí está a la par de las nuestras, pues, es decir, y sobre estas también van basadas muchas cosas que nosotros tenemos ya legisladas, ¿verdad? Perfecto, un ejemplo de esto pues podrían ser eh, tomando pues las culturas mayas o los pueblos indígenas, aquellas sanciones o castigos que dan estos grupos a los miembros de su población. Pues en algunos departamentos o municipios aún se utiliza el tema de si alguien está robando, darle un par de latigazos ahí en el parque. Si bien son costumbres que ellos tienen que no están pues ni prohibidas ni reguladas en la legislación, porque pues vemos que de alguna manera no van a contravenir las garantías que establece la Constitución, sino que son castigos pues de alguna índole menores. Pues ya si quisieran prenderle fuego o alguna circunstancia un poco más grave, pues acá sí ya tenemos algún problema con la Constitución, ya que se estarían violentando algunas garantías. Entonces ese puede ser un ejemplo de la costumbre. Y también el compañero Jorge Carcuz levantó la mano, y luego le damos la palabra a la compañerita Jennifer Carolina. Buenas noches, licenciado, compañeros. Pues una frase histórica que siempre se ha renombrado, pues es la de darle a César lo del César y a Dios lo que es de Dios, en base a lo que es los tributos, ¿verdad? Exacto, este es un buen antecedente y una buena observación, porque recordemos que hace muchos años pues en la Roma estaba eh, pues todos estos feudos, y de ahí surge pues este dicho. Estaba el César, que era a quien se le daban los tributos o se le daban ciertas ofrendas como la persona dominante, la autoridad. Entonces este es pues también un antecedente que va originando estos aspectos del tributo como tal. Luego la compañerita Jennifer Carolina, vamos a darle el uso a la palabra. Buenas noches, licenciado. Miren, en este caso también aplicaría las leyes vigentes, pero no positivas. Sí, el ejemplo más claro que podemos tener de una ley vigente y no positiva, o de un elemento vigente pero no positivo, es la famosa pena de muerte. Si bien está autorizada o está reconocida o establecida en nuestra Constitución, pues al estar la Constitución vigente es una pena que está vigente. Sin embargo, es
una sanción o un castigo no positivo, porque a pesar de que está vigente, pues en relación a los convenios y tratados en materia de derechos humanos no se puede aplicar porque estaríamos contraviniendo estos tratados y convenios que Guatemala ya ha firmado y ratificado. Por ahí quiero ver el chat, de un segundito que alguien está haciendo una pregunta. El compañero Jorge Mario Lucas indica que si es la primera diapositiva del día. No. Si gustan, mientras seguimos respondiendo preguntas, voy a mostrar las anteriores para que tengan. Esta sería la primera. Luego esta sería la segunda, que es una definición de las fuentes del derecho. Por si alguien me va a tomar ahí captura o fotografía. De igual manera, el día de mañana yo creo que se las voy a estar subiendo en la plataforma de Classroom. No sé si ya todos se adhirieron a esta plataforma y pudieron verificar si les aparecen los dos materiales de las clases anteriores. Sí, Lick, muchas gracias. Sí, Lick, gracias. Perfecto, vamos a continuar entonces. Esta sería la tercera diapositiva y luego tendríamos la cuarta y creo que vamos por la quinta. Hoy vamos un poco rápido porque son temas muy generales. Bueno, entonces esos serían los ejemplos que mencionaban los compañeros en cuanto a las fuentes históricas, fuentes reales en relación a la costumbre y las leyes vigentes pero no positivas. Entonces, en ese sentido, pues ya una vez definiendo las fuentes reales, vamos a indicar que hay una subdivisión y estas fuentes se pueden dar en la vía originaria y en una vía derivada. Y cuando nos referimos a la vía originaria, esta tendiente se enfoca en establecer la necesidad de implementar cuerpos normativos o nuevos cuerpos normativos en situaciones como el surgimiento de una nueva organización jurídica en un territorio no perteneciente a un estado, cuando se funda un nuevo estado o cuando se independizan las colonias o se constituyen nuevos estados. También cuando triunfa una revolución, una conquista o un golpe de estado, estaremos en presencia de una producción de un derecho que se origina a través de una vía originaria. Entonces, un ejemplo de una ley que se dio en un tiempo de revolución o un gobierno de facto puede ser el Código Procesal Civil y Mercantil, que es el claro ejemplo de una ley que no siguió su proceso sancionatorio o todos los pasos que debería verificarse y poder aprobar para el funcionamiento de una ley, sino que esta ley surge a raíz de un golpe de Estado que se da hace muchos años atrás y sería el ejemplo de una vía originaria de que se produció un golpe de Estado. A raíz de este golpe de Estado, pues se promulga esta ley que da vigencia y pues por eso es que es actualmente una ley vigente y positiva que surgió a raíz de un golpe de Estado. Entonces, este podría ser el ejemplo de una fuente real en la vía ordinaria, en la vía originaria. Luego tenemos las fuentes reales en la vía derivada, que este es el segundo elemento de estas fuentes reales, y estas se enfocan en establecer las formas de producción del derecho cuando las normas jurídicas son creadas de acuerdo a un proceso ya establecido por el propio sistema, el cual dispone que órganos y mediante qué procedimientos serán elaborados las normas de derecho. Si vemos o analizamos estas dos fuentes reales en la vía originaria y en la vía derivada, pues acá vemos que esta puede surgir a raíz de un golpe de Estado cuando se crean nuevos estados, por ejemplo, en Estados Unidos, en México, que si nos damos cuenta ellos son un país, pero está dividido en estados que si hacemos una relación o una comparación con Guatemala, prácticamente Guatemala tiene departamentos, pero todos están bajo una misma ley. Entonces, bajo esa lógica, en Estados Unidos y en México podríamos hacer la relación que cada estado podría ser un departamento, pero allá cada estado va a tener su propia legislación y su propia regulación. Entonces, si usamos esa lógica, aquí en Guatemala, al momento de que se creara un departamento o que fuera un estado que sería lo equivalente a México en Estados Unidos, pues al momento de que este estado surge, se tiene que promulgar o se tiene que emitir una nueva norma, una nueva ley que vaya a regular a la población y los límites geográficos de ese estado como tal. Mientras que la vía derivada es el sancionamiento o
el trámite que se cumple normalmente para la emisión o la promulgación de una ley en nuestro país. Entonces, prácticamente eso son las fuentes reales que, si nos damos cuenta, el primer antecedente, el primer requisito son las fuentes históricas, las cuales son las que dan origen a que nazcan nuevas figuras jurídicas y que se van adaptando conforme a las necesidades de un Estado o de un gobierno. A raíz de eso, entonces ya surgen las fuentes reales que, teniendo esos antecedentes y viendo las necesidades que existen, pues van a surgir estos estados, estos golpes de estados y estas necesidades, y la vía derivada pues también nos da esa libertad, pero siguiendo el proceso de sancionación y promulgación ordinario o normal de una ley. Entonces, no sé si estamos claros con las fuentes históricas y las fuentes reales y cuál es la diferencia entre la vía original y la vía derivada, compañeros. Bueno, si no hay dudas, entonces continuamos. Tenemos por último, dentro de estos, pues ya vimos las fuentes originarias, las derivadas, y ahora entramos a la tercera fuente, que son las fuentes formales. Estos son los procesos de plasmar la voluntad del Estado en normas jurídicas, es decir, los procesos que siguen los órganos encargados de la emisión de ley, que en nuestro medio generalmente es el organismo legislativo. Pues todos sabemos que es el órgano encargado de estudiar, analizar y pues darle trámite al proceso ordinario de la creación de una normativa, y excepcionalmente tenemos al organismo ejecutivo. ¿Alguien que me pueda dar un ejemplo de una ley o una circunstancia de una promulgación de una norma o una ley que sea promulgada o emitida por el organismo ejecutivo? Los decretos, licenciado. ¿Algún decreto que tenga en mente o algún ejemplo un poco más puntual o más concreto? Si no, la compañerita Jennifer Carolina levantó la mano. Le damos el uso de la palabra a ella. Buenas noches, licenciada. En este caso, ¿aplicaría en la época de pandemia? Así es, aquí salen decretos que son por estados de excepción o estados de calamidad por una emergencia de urgencia nacional. Entonces, cuando son circunstancias de urgencia, pues el organismo ejecutivo a través del presidente, pues tienen esta potestad de emitir este tipo de leyes. Sin embargo, en los tiempos normales o en un proceso normal, es a través del organismo legislativo. Entonces, prácticamente este es un ejemplo claro de cuando excepcionalmente el organismo ejecutivo a través del presidente puede emitir o promulgar estas normas jurídicas, y mientras que las que son emitidas por el organismo legislativo son aquellas que han surgido a raíz de un proceso normal de emisión o creación de las normativas acá en Guatemala. Prácticamente eso sería, y en ese sentido pues seguimos definiendo la presentación, que dice que generalmente es el organismo ejecutivo y excepcionalmente el organismo legislativo y excepcionalmente el organismo ejecutivo, y dentro de los que la Constitución Política de la República de Guatemala denomina formación y sanción de la ley, que comprende una iniciativa, la admisión, la discusión, la aprobación, la sanción, la promulgación y la vigencia. Si nos damos cuenta, yo tengo acá marcado cuál es el procedimiento de una sanción de ley. O sea, para que una ley sea emitida, pues debe seguir este proceso que se le reconoce como sanción de ley, y prácticamente esta se divide en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasos. Esto es importante porque puede ser que en el parcial o en el final venga una pregunta de cuáles son los pasos o las etapas que están conformados o que conforman la sanción de ley en Guatemala. Entonces, aquí tenemos que el número 1 sería la iniciativa de ley, de admisión, la discusión, luego la aprobación, la sanción, la promulgación y la vigencia. Entonces, prácticamente, retrocediendo un poco a las presentaciones o a las fuentes históricas, tenemos que están, esta es como la fuente que da inicio o que hace que surja todas esas necesidades para que en la actualidad los estados o los gobiernos las adecúen de acuerdo a las necesidades de su población. Y entonces, a través de estas fuentes históricas devienen las fuentes formales, que es prácticamente ya la materialización o la estabilización o
colocar en concreto todas estas normativas, todos estos reglamentos o todos estos lineamientos que se quieren dar a conocer para posteriormente trasladarla a los órganos competentes, en este caso pues sería el organismo legislativo, para que éstas ya puedan estar plasmadas en un documento físico o un documento escrito, y entonces en ese momento ya se convierte en una fuente real, porque es algo que prácticamente está escrito, ya está tangible, y es algo que se puede exigir de cumplimiento y observancia general a la población. Entonces, si nos damos cuenta, todas estas clasificaciones de fuentes del derecho bajo una lógica, una depende de la otra. Entonces, si no existieran las fuentes históricas, pues no daría pauta a que nazcan las fuentes formales, y sin las fuentes formales, pues no habría que plasmar en un documento físico o tangible, y por lo tanto no surgirían las fuentes reales. Entonces, ayer mencionábamos el tema de las criptomonedas o los bitcoins y este tipo de situaciones de moneda que no está reconocida o que no es vigente su curso legal acá en Guatemala. Sin embargo, es una circunstancia que pues está cobrando auge en varios países, y eventualmente Guatemala pues va a tener que analizar estas fuentes históricas de cómo ha afectado positiva y negativamente en otros países donde ya se está actualizando las fuentes formales de bajo esos estudios, bajo esos criterios, y hacer tal vez una comparativa leal de las normativas de otros países, adecuando a la Guatemala, para en ese sentido pues realizar el estudio y poder plasmar una fuente real que sea la que va a regir y normal en Guatemala en el momento de que ya se reconozca este tipo de moneda, pues de carácter electrónico o virtual, si lo queremos denominar así, para que sea una moneda de curso legal válido. Y como preguntaba ayer una compañera, si en algún momento pues el uso o estas transferencias de monedas pues van a tener que satisfacer algún tipo de impuesto. Entonces, ese es el ejemplo que les podría dar yo de cómo se podría dar la creación o el surgimiento de una normativa, poniendo como características cada una de estas fuentes, pasos de la clasificación de las fuentes del derecho. No sé si hasta aquí vamos bien, estamos claros, o hay alguna duda o una intervención o comentario que alguien quisiera hacer. Bueno, si no los hubiera, pues continuamos. Bueno, ahora tenemos clasificación de las fuentes formales, y tenemos las principales fuentes formales del derecho son. Entonces, esta es una subdivisión o una clasificación de las fuentes formales. Entonces, como primera clasificación tenemos la legislación, como segunda tenemos la costumbre, posteriormente la doctrina, hasta llegar a la jurisprudencia. Entonces vamos a dar una definición y los fundamentos de cada una de ellas. Y tenemos que son fuentes del ordenamiento jurídico, tributario y en orden de jerarquía, las disposiciones constitucionales, las leyes, tratados y las convenciones internacionales que tengan fuerza de ley, los reglamentos que por acuerdo gubernativo dicte el organismo ejecutivo, y esto lo vamos a encontrar fundamentado en el artículo 2 del Código Tributario. Entonces solo denme un momentito para poder abrir mi Código Tributario. Y solo me confirman si ya tienen en pantalla el Código Tributario para poder marcar y que vayamos todos de la mano. Sí, Lic. Perfecto, entonces en ese sentido nos vamos acá al artículo 2, que es el fundamento, y nos indica que son, solo voy a acercar un poco más esto para que lo vean, que son fuentes del ordenamiento jurídico tributario y en orden de jerarquía, las disposiciones constitucionales, las leyes y los tratados y las convenciones internacionales que tengan fuerza de ley, los reglamentos que por acuerdo gubernativo dicte el organismo legislativo. Entonces, prácticamente este artículo 2 sería el fundamento de las fuentes formales, que tenemos estas 4 clasificaciones. Entonces, acá está un ejemplo con su fundamento legal, que sería el artículo 2 del Código Tributario, y posteriormente tenemos la interpretación de la ley tributaria. En ese sentido, pues nos define el artículo 4 del Código Tributario la aplicación, interpretación e integración de las normas
tributaria se hará conforme a los principios establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala. Los contenidos en este código, en las leyes tributarias específicas y en la ley del organismo judicial. Entonces, si nos vamos a nuestra ley específica, que es el Código Tributario, en el artículo 4 nos establece principios aplicables a la interpretación. Vamos a marcarlo acá. Y pues este tuvo una reforma por el decreto 58-96 y actualmente que establece lo siguiente. La aplicación, interpretación e integración de las normas tributarias se hará conforme a los principios establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, los contenidos en este código, en las leyes tributarias y específicas en la ley del organismo judicial. Entonces, acá nos hace un llamado, nos hace una concordancia con la ley del organismo judicial, y para ese efecto, pues yo lo coloqué acá, que está en el artículo 10 del organismo judicial. No sé si alguien por ahí tiene su ley del organismo judicial que le quiera dar lectura. Yo, mientras tanto, la voy a abrir por acá. El artículo 10 establece lo siguiente. Interpretación de la ley. Las normas se interpretan conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de las partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente: a la finalidad y al espíritu de la misma, a la historia fidedigna de su institución, a la disposición de otras leyes sobre casos o situaciones análogas, al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Perfecto, muchas gracias, compañeros. Entonces, en ese sentido, pues podemos darnos cuenta que esto está regulado en el Código Tributario de la Interpretación, y pues la ley del organismo judicial nos da una definición y un fundamento un poco más amplio de esta interpretación. Pues en el Código Tributario lo regula específicamente para el derecho tributario, y la ley del organismo judicial pues lo regula para todas las áreas del derecho que están vigentes actualmente en Guatemala. Y si nos damos cuenta, en este artículo 10, en el segundo párrafo de la ley del organismo judicial, nos da un orden en el que podrán o deberán ser atendidos pues este tipo de interpretaciones. Entonces nos pone como literal A o como el primer paso, atendiendo a la finalidad y el espíritu de la misma. Cuando nos referimos a la finalidad y al espíritu de la misma, ¿qué se les ocurre o cuál es la idea que ustedes tienen en donde está plasmado la finalidad y el espíritu de cada una de las leyes que tenemos actualmente vigentes? ¿Sería la causa por la que se piensa crear alguna ley? No. Y esa causa, ¿dónde las encontramos reguladas en cada una de las leyes que tenemos? En la parte de sus considerandos, Lick. Así es. Ahí pues prácticamente se tiene el objeto y cuáles son los considerandos y las razones por las cuales se está promulgando, emitiendo esa ley. Por ahí vi que la compañerita Catherine, y no recuerdo qué otra persona también levantaron la mano. No sé si querían intervenir para poder ampliar un poco más el tema. Buenas noches, Lick. No, iba a decir lo mismo que el compañero, los consideran. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ya teniendo una idea un poco más clara de dónde encontramos nosotros, pues esta literal A, que atiende a la finalidad y el espíritu de la misma, pues vamos a estudiar para este caso el considerándole del Código Tributario. Pues si nos damos cuenta, aquí tiene 1, 2, 3, 4 considerandos, y pues prácticamente acá se establece la esencia y cuál es el objetivo de cada una de las leyes. Entonces tenemos este considerando, que pues nos dimos cuenta en las clases anteriores que estos 3 considerandos son respaldados bajo la Constitución, lo cual nos garantiza y nos establece que es una ley que en ningún momento pues va a contradecir nuestra Constitución.
Y para ese efecto y para la clase del día de hoy vamos a volver a darle lectura y establece considerando 1, que la Constitución de la Política de la República de Guatemala regula el principio de legalidad en materia tributaria. Si nos damos cuenta, acá nos marca con el objeto, pues acá se puede establecer cuál es el objeto principal de esta ley, de evitar arbitrariedades y abusos de poder y normar adecuadamente las relaciones entre el fisco y los contribuyentes. Entonces, si nos damos cuenta, acá nos indica que es atendiendo a la finalidad y al espíritu de la misma. Entonces, acá con el objeto, pues ya podemos establecer que se está cumpliendo con ese con esa primera literal o con ese primer paso que se debe contemplar para poder realizar una interpretación de una ley. Luego, considerando 2, nos establece que de conformidad con el artículo 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala, es potestad exclusiva del Congreso de la República determinar las bases de recaudación y de los tributos y lo relativo a la fijación de la base imponible y el tipo impositivo. Esto prácticamente nos está aclarando y nos está, como lo indica este artículo, el espíritu de la misma, indicarnos de que es únicamente exclusiva la potestad y entonces en este caso solo el Congreso de la República de Guatemala va a ser el encargado de determinar las bases de recaudación de los tributos y de lo relativo a la fijación de estas bases imponibles y el tipo impositivo. Entonces prácticamente se cumple también con aclarar esta finalidad y el espíritu que es la esencia de esta ley. Entonces ya en estos 2 considerando, pues vimos que se cumplen esa condición de la literal A del artículo 10. Luego, si pasamos al considerando 3, nos establece que dicho precepto constitucional regula restrictivamente la función legislativa en materia tributaria al incluir en forma desarrollada, pues acá nos hace también mención del principio de legalidad, las bases sobre las que descansa el sistema tributario y otras normas sujetas ante las competencias de las leyes ordinarias. Entonces, esto nos sirve como un punto de partida o como una referencia de cómo vamos a interpretar el sentido y la esencia de toda esta ley. Y por último, tenemos el considerando 4, el cual indica que es conveniente emitir un código tributario para que las leyes de esta materia sean armónicas y unitarias, se sujeten a lo preceptado por la Constitución Política y para uniformar los procedimientos y otras disposiciones que son aplicables en forma general a cualquier tributo y para evitar la contradicción, repetición y la falta de técnica legislativa en las leyes ordinarias. Entonces interpretamos este pequeño considerando, que es el 4 y el último, nos está indicando cuál es la finalidad y cuál es el objeto principal de contar o emitir este código tributario. Entonces prácticamente aquí se cumple esta condición o el primer paso, que es a la finalidad del espíritu de la misma. Entonces, en ausencia de que no tengamos, digamos, los considerandos o que no podamos establecer estos extremos que establece esta literal A, entonces prácticamente tendríamos que atender a falta de esta la literal B. Entonces, antes de pasar a la literal B, no sé si todos tenemos claro pues este apartado, la finalidad del espíritu de la misma con el ejemplo del código tributario, si queda de una manera clara establecida. Y por ahí el compañero Luis Gustavo Juárez levanta la mano. Buenas noches, licenciado, ¿me escucha? Sí, con todo gusto, compañero, cuéntenos. Solo tengo una consulta, licenciado, en relación al artículo 4 del Código Tributario de los principios aplicables a la interpretación del mismo cuerpo legal. Esto se refiere a aquellos principios constitucionales y propios del Código Tributario que usted había dado en la clase del día de ayer, en cuanto a que primero para cualquier cuestión o controversia o ambigüedad o oscuridad de la ley, estas se referirían primero a los principios constitucionales del derecho tributario y luego, si con ello no se esclarezcan los hechos conforme a los principios del derecho, a los principios que este mismo Código Tributario establece en sus artículos, y luego ya irse refiriendo a cómo establece aquí el orden de jerarquía. Más que sí, todo bueno, esto, esos principios como tal, ya que algunos principios subsumían otros en cuanto a los principios contenidos en la Constitución del derecho tributario.
Bueno, no sé si le entendí su pregunta, pero voy a tratar de reformularla ahí paso a paso. La pregunta en concreto sería si, de acuerdo a este artículo 4, nosotros vamos a aplicar de primero los principios constitucionales o los principios de esta ley del organismo judicial antes que la del Código Tributario. Así lo entendí yo. No sé Ajá, si en ese orden de ideas, licenciado. Fíjese que no, en este sentido, como recordemos que por eso en esta clase o en esta materia en específico, tenemos una ley especial que es el Código Tributario. Entonces, cuando nos referimos al Código Tributario, le damos prioridad a este artículo 4 o a todos los principios que están establecidos acá. Entonces, si recordamos en las clases anteriores, esos principios los vamos a encontrar respaldados por el considerando 1, 2 y 3. Entonces, cuando existe una ley específica, aplicamos como prioritaria la ley específica. Obviamente, esta ley se aplica como prioritaria por ser la específica de la materia y porque obviamente en los considerandos se ha realizado ese estudio por parte del organismo legislativo en el cual se ha analizado que este no vaya a contravenir o contradecir esos principios que están constituidos o establecidos en nuestra Constitución. Entonces, al ser un estudio que han realizado y en los considerandos, pues citar que está respaldado por esos principios constitucionales, se le da prioridad a este código tributario. Entonces, buena la observación, porque justamente pues a ese punto quería llegar, que acá estamos estableciendo que para interpretar una ley como ley general acá en la ley del organismo judicial nos indica que el primer paso o la primera estudio o análisis que tenemos que hacer es esta literal A, la cual nos está estableciendo que tenemos que atender esa finalidad y el espíritu. En este caso, específicamente el Código Tributario, pues sí tiene los considerandos, tiene el objeto y la esencia de por qué esta ha sido emitida. Entonces, en ese sentido, pues vamos a atender prioritariamente en materia tributaria a este Código Tributario. Si se diera el caso de que no tuviéramos, por ejemplo, un código tributario y necesitamos regular algunas circunstancias, pero no está esta ley que es específica o creada esencialmente para esta finalidad, entonces ya vamos a aplicar el literal B, que a falta de A, pues aplicamos B, y entonces este nos está diciendo que vamos a interpretar la ley a la historia fidedigna de su institución. Esto quiere decir que si no hay una ley, pues tenemos que revisar los documentos antecedentes y todas esas circunstancias que nos puedan dar un punto de partida para poder entender un poco el funcionamiento de la figura en la cual estamos nosotros adentrando o investigando. Entonces, no sé si con eso respondo su pregunta, compañero. Entonces sería, entonces, entonces, licenciado, sería, primero, vamos de acuerdo a lo que dice, imaginémonos así, cualquier cuestión que tenga que resolverse conforme al espíritu de la propia ley, primero se observarían los enunciados de este mismo código, de esta misma ley, y luego de eso, al análisis en concreto del propio texto que la ley contiene. Así dice, licenciado, perdón. Es correcto, tal y como usted lo estaba mencionando. Entonces, si queremos tener un poquito más claridad, regresando al ejemplo de las criptomonedas o de los bitcoins, que prácticamente son monedas no vigentes en Guatemala y que no están contenidas en ninguna ley, entonces, bajo esa lógica o ese silogismo que usted está haciendo, si nosotros venimos y queremos interpretar el funcionamiento de las criptomonedas o los bitcoins, venimos nosotros y le damos una lectura al código tributario desde su considerando hasta las disposiciones finales y nos damos cuenta que no vamos a encontrar absolutamente nada regulado sobre las criptomonedas o los bitcoins porque son monedas de curso legal no vigentes que no están reguladas y entonces en este caso pues se establece un caso concreto con esto de que no está regulada y no hay una ley específica para tal efecto. Entonces al no existir dentro de la legislación ya atendemos el literal B, que nos está haciendo referencia a que vamos a interpretar una ley o una norma en consideración o teniendo como base la historia fidedigna de su institución. Entonces, ¿a qué se refiere este literal B? Que nosotros tenemos que revisar tesis, revisar derecho comparado con otros países y revisar algunos elementos que nos puedan dar el punto de partida de cómo estas monedas, estas criptomonedas o
o el elemento específico que estemos estudiando, cómo surgieron, o sea, ver el génesis o ver el origen de qué motivó a que estas figuras, en este caso estas monedas o criptomonedas, surgieran a la actualidad, que tuvieran una vida jurídica, y a raíz de ese estudio o esa investigación que nosotros vamos a hacer, vamos a ir estableciendo, examinando cuál fue la naturaleza, cuál fue la causa, cuáles han sido sus ventajas, cuáles han sido sus desventajas, cómo favorece o cómo contribuye a la economía de un estado o un gobierno, y pues por la otra parte cómo beneficia o cómo afecta a la población que está haciendo uso de estas. Entonces, en este caso que no hay una norma, pues este sería un ejemplo de cómo vamos a interpretar pues esta figura a través de la historia o de su institución, tomando como consideración pues algunos aspectos que nos puedan dar una idea más general, y de iniciar de lo general hasta lo específico para nosotros poder tener una resolución en este caso de cómo se aplicaría pues en este caso la circulación de este tipo de monedas, si nos limitamos a este ejemplo en concreto. Entonces prácticamente eso sería. No sé si termino de aclarar la duda, si alguien más quiere intervenir o quedaron más dudas que respuestas. Gracias, licenciado. Con todo gusto. No sé si alguien más quiere intervenir o hacer algún comentario o alguna duda que tenga algún compañero o compañera. Bueno, si no hay ninguna duda, pues ya establecimos que el artículo 10 nos da como la normativa general para aplicar la interpretación de la ley, y como requisito principal tenemos que darle prioridad a la literal A, de establecer cuál es la finalidad y el espíritu de una normativa, de una ley, y en ausencia de esta, pues vamos a tener la literal B. Entonces, luego, pues si no logramos establecer con ninguno de estos dos literales, que sería la A o la B, pues ya podemos hacer uso de la literal C, y que esta se refiere que vamos a interpretar la ley a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que podemos tener algunas leyes que sean un tanto relacionadas con un caso en concreto, con la materia que nosotros estemos analizando, pero que no específicamente va a tratar sobre el tema en mención. Entonces, bajo el criterio de que tienen algún tipo de relación o que sus elementos no son del todo tan diferentes, podemos aplicar por analogía una ley que de alguna manera tenga ciertas compatibilidades con el caso en concreto, con el objeto para el que estemos nosotros analizando, estudiando o queriendo resolver. Entonces, en este caso de aplicar otras leyes sobre casos o situaciones análogas, no sé si a alguien se le ocurre un ejemplo que nos pudiera poner sobre la mesa, irían por ahí para estudiarlo y poder ampliar y aclarar un poquito más este tema de interpretación de acuerdo a otras leyes o casos sobre situaciones análogas. El compañero Jorge Carcuz levantó la mano. Compañero, suya la palabra. Sí, licenciado, aquí se podría decir que el derecho comparado, ¿verdad? Entre otros países, ¿verdad? Que han tenido la misma situación para poder llevar a cabo una legislación más asertiva, ¿verdad? Sí, si lo analizamos desde este punto de vista, si en Guatemala pues no habría alguna ley específica o similar o análoga, pues sí podemos utilizar el derecho comparado en caso de que haya una ausencia total de esa ley. El compañero Renato Tenes también levanta la mano. Cuéntenos, compañero. Gracias, Lick. Yo considero que antes de irnos a un derecho comparado, pienso de que recordemos que hay resoluciones emanadas ya por la Corte de Constitucionalidad, donde de ahí considero yo que podríamos tomar tomarnos de la mano como primer parámetro para poder ver si la ley no lo regula, ver si ellos ya tienen alguna similar, donde ya nos podemos abocar y ver si ya podemos tener esa solución a ese inconveniente que no esté regulado en la ley específica. Exactamente, hacia ahí va, y muy buena y acertada su observación, compañero.
Por eso le hacía mención al compañero que lo antecedió, que en el caso de tener ausencia totalmente acá en nuestro país por una ley, o en este caso por sentencias de la Corte de Constitucionalidad, pues sí aplicaríamos pues el derecho comparado con relación a otros países, pero en este caso en concreto, pues al haber alguna normativa que sea similar, pues por analogía se aplica esta, o tal como usted lo mencionaba, hay casos en específico o casos en concreto que si bien no hay una ley que lo regule como tal, pero como han sido conductas que han sido muy repetitivas y ya se han dado muchos hechos acá en Guatemala, entonces han generado sentencias y jurisprudencia. Entonces en este caso, a falta de esa ley, pues vamos a aplicar esta jurisprudencia, la cual ya ha sido pues emitida por órganos colegiados, por jueces y magistrados, y en ese sentido, pues a falta de la ley, pues vamos a aplicar análogamente estas sentencias a efecto de poder resolver una controversia o un caso en particular. Otro ejemplo que podemos tener si no queremos aplicar, digamos, este tema de las sentencias o si no las hubiera, son, como les mencionaba, leyes que sean similares, pero que vayan bajo la misma esencia. Entonces, por ejemplo, hay una circunstancia bien controversial y esta, anótenla, les voy a dar un tip que muy pocos lo tienen, que es pregunta de su fase pública y pregunta de privado, que si nosotros analizamos, acá en Guatemala hay convenios y tratados y leyes específicas, incluso la Constitución, que regulan algunas circunstancias, pero que a su vez con todos esos convenios y leyes se contravienen. Entonces, por ejemplo, en el Código de Trabajo se establece que la edad mínima para poder trabajar en Guatemala a un menor de edad es de 14 años, siempre y cuando exista una causa justificada de necesidad y que esta necesidad o esta causa de justificación esté previamente autorizada por el Ministerio de Trabajo a través de la Inspección General de Trabajo. Pero Guatemala tiene convenios y tratados internacionales ratificados en el cual se establece que para evitar la violencia y la erradicación de menores, pues la edad mínima para trabajar va a ser 15 años, siempre y cuando exista una causa justificada y de necesidad y que previamente está también autorizada por el Ministerio de Trabajo y la Inspección General de Trabajo. Entonces, en ese sentido viene la pregunta, ¿cuál vamos a aplicar? ¿El convenio o tratado internacional que establece que son 15 años o el código de trabajo, que es la ley específica que establece 14 años? Entonces, el compañero Renato Tenes nos levanta la mano, por favor, compañero. Gracias, Lick. Esa pregunta viene siendo como que, ¿cuál es lo que más le favorece al reo? A mi criterio, exacto. A mi criterio, Lick, se aplica el código de trabajo, toda vez de que no se le puede vulnerar el derecho para empezar a la vida, porque recuerde que en este caso él trabaja para subsistir. Entonces no le podemos vulnerar un derecho, el derecho de alimentación, el derecho a la vida, el derecho a educación, que probablemente con su trabajo él pueda pues mantenerse, ¿verdad, Lick? Excelente. Solo vamos a darle la palabra a la licenciada María Rosario, que es nuestra auxiliar, y continuamos, por favor, licenciada. Lick, ¿será que me permite contestar esa pregunta? Sí, claro que sí. En este caso, dado que es derecho laboral, es lo que le favorece al trabajador, por lo que sería lo del convenio respecto a los menores de edad. Eso significa que se va a ir por lo que le convenga y por dado a lo de los derechos y el respeto a la infancia, se va a que se elabore desde los 16 años por el convenio 138, si estoy bien, de la OIT. Bueno, excelente. No sé si alguien más quiere intervenir antes de darle la respuesta. La compañera Denis Mabelane, creo que se pronuncia, también quiere intervenir. Adelante, por favor. Sí, gracias, muy amable. Sí, yo creo que es el convenio por el orden de las leyes. Es decir, en el orden de las leyes, los convenios internacionales y la Constitución están por arriba de los demás, de las demás leyes, ¿entiendes? Entonces tendrían que aplicarse conforme el orden, ¿no? Perfecto. Y también tenemos al compañero Gerson que levantó la mano. Vamos a ver cuál es su punto de vista y ahorita vamos a analizar esa pregunta y esa respuesta. Por favor, compañero Gerson. Buenas noches. Verá que eso es lo que mencionaba la auxiliar, de que lo que conviene al trabajador, supongo que solo es en situaciones de
problemas entre patrono y trabajador, supongo, pero en sí, lo que le conviene a esta persona, pues si es desde los 14 años trabajar, supongo que en vez de perjudicarle lo de la edad, o sea, si él necesita trabajar desde los 14 años, le conviene más pues la ley de acá, ¿no? O Bueno, sea, no es que... ahorita vamos a aclarar eso. La compañera Jennifer también quiere intervenir y ahorita la última que interviene y vamos a dar la respuesta. Por favor, compañera Jennifer. Sí, como estaba indicando el compañero, únicamente que hubiera una parte pidiente y en ese caso sí ya afectaría y habría contradicción. Excelente. Por ahí también en el chat el compañero Donald Urriza nos indica que en el artículo 47 de la Constitución se establece que prevalece el convenio ratificado. Entonces, les quiero comentar que todos los que intervinieron y bajo su analogía y su punto de vista, todos respondieron de una manera correcta, porque aquí es una cuestión de criterios. Pero si aplicamos esta analogía, recordemos que, tal y como lo indica el compañero Donald Urizar, los convenios y tratados, si los colocamos en la famosa pirámide de Kelsen, van a estar hasta arriba a la par de la Constitución, no superior a ella, van a estar al mismo nivel porque se hace la homologación y por ser materia de derechos humanos, va a tener ese mismo nivel o ese mismo valor jurídico que las demás leyes. Entonces no va a estar superior a la Constitución, pero sí van a estar a un mismo nivel. Entonces prácticamente un convenio o un tratado tendría también el rango de constitucional. Pero por eso les decía que este es un tip que les voy a dar, que es pregunta de privado, y estas son aquellas preguntas que pueden ser o muy buenas o muy malas, porque algunos licenciados las preguntan de una forma malintencionada, porque tal y como lo mencionaban algunos compañeros, si nosotros respondemos que son 15 años atendiendo a este convenio y tratado, pues sí, la respuesta está correcta. Pero él puede decir que no, que a su criterio la respuesta es mala porque para él son 14 años. Y si nosotros respondemos que es 14 años, pues de igual manera nos puede decir que no, porque la respuesta correcta es 15. Entonces, estas preguntas son aquellas que debemos responder con el famoso depende, que nos caracteriza a nosotros en esta carrera. ¿Y por qué depende? Porque nosotros vamos a responder, si fuera una pregunta de privado, depende, licenciado, porque actualmente Guatemala tiene su código de trabajo, que es la ley específica, que establece que nuestra normativa específica que va a ser 14 años siempre y cuando exista necesidad y causa justificada, previa autorización del Ministerio de Trabajo y la Inspección General de Trabajo. Sin embargo, licenciado, existe el convenio fulanito de tal, el cual establece que es violencia y explotación de los menores, y en ese sentido pues se va a tomar a partir de los 15 años, atendiendo a este convenio tratado que tendría el mismo nivel jerárquico que la Constitución. Entonces, si bien tenemos una ley específica, el convenio o el tratado, por estar en la jerarquía constitucional al mismo nivel o en esta jerarquía de Kelsen hasta arriba junto con la Constitución, aplicamos esto. Pero ahí no es todo. Esta es la parte interesante, porque aquí hacemos esa interpretación de la ley, porque ambas posturas están bien. Y ahí él ya no nos puede decir que la respuesta está mala, porque si le respondemos que son 15 años, le explicamos el por qué. Y si le respondemos que son 14 años, les explicamos el por qué. Pero el detalle y el truco y el tip, y eso que se les quede para toda la vida, es que recordemos que aquí nos estamos refiriendo a la interpretación de la ley. Y si nosotros analizamos la esencia de un convenio o tratado internacional, es pues garantizar estos derechos en materia de derechos humanos a un Estado, a una población, pero estos, para que sean aceptados y ratificados por Guatemala, no pueden ni van a contravenir a la Constitución. Y el Código de Trabajo pues también está respaldado por la Constitución, entonces ambos son válidos, pero en el rango constitucional el convenio y el tratado pues tendría mayor preeminencia o mayor valor. Sin embargo, si nosotros analizamos los considerandos y la esencia del Código de Trabajo y de este convenio, ambos están en sintonía de que se va a aplicar el principio fundamental del derecho laboral, que es el indubio pro operario, que si lo relacionamos con materia penal, en materia penal el indubio pro reo es todo aquello que favorezca al reo. Y en materia laboral, pues tenemos el principio de indubio pro operario, que traducido al español es aquello que favorezca al empleado o al trabajador. Entonces, en este sentido, pues nosotros estamos estableciendo que sí, efectivamente, es una persona menor de edad, que es menor de 18 años. Entonces, si tiene 14 o 15, pues
se cumple la condición que es menor de edad. Y ambos, para trabajar indistintamente, si son 14 o 15 años, tienen que tener una causa justificada de necesidad para poder alimentarse, poder sobrevivir ellos y apoyar a sus padres o a las personas que estén encargadas. Y bajo este criterio, la inspección del Ministerio de Trabajo, pues van a autorizar o no este principio. Entonces, si atendemos a la esencia de tanto el convenio y el Código de Trabajo, aplicaríamos bajo este principio de esta analogía que un menor de 14 años podría trabajar porque está permitido en una ley, y si aplicamos la analogía, estamos aplicando el principio de lo que favorezca al trabajador. En este sentido, pues si existe la prohibición de que no puede ser 14 porque está el convenio, bajo esta analogía, este criterio, podemos justificar que un menor de 14 años podría trabajar atendiendo a este principio fundamental del convenio y del Código de Trabajo. Entonces, si se dan cuenta, todos los que respondieron de una manera correcta porque tienen sus criterios y ambos son válidos, pero lo podemos interpretar de las dos maneras y las dos maneras son buenas. Y ahí está el respaldo, la explicación del por qué cualquiera de las dos respuestas es buena. Entonces, no sé si en este ejemplo un poco largo que es en materia laboral, pero creo que muy acorde a lo que estamos viendo, si se entiende cuáles esas disposiciones en las que se aplican otras leyes. Aquí pues ya tenemos que son dos leyes en un caso concreto con situaciones análogas y atendiendo esa interpretación de la ley y los principios fundamentales que van a regular cada uno de ellos. Entonces no sé si estamos bien o alguien quiere intervenir con relación a esa pregunta y respuesta. Bueno, si no hay dudas, pues vamos a continuar con la literal D del artículo 10, que ya nos extendimos un poquito, el cual establece que se va a interpretar la ley al modo que le parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Este prácticamente va de la mano con la literal C, que aquí ya aplicamos pues esa literal D, que aplicamos la analogía de otras leyes, pero como les mencionaba yo, a través de este principio de indubio pro operario, pues aplicamos los principios generales del derecho. Entonces, como estas son las esencias o lo que fundamenta cada una de estas normativas o estos cuerpos legales, se va a aplicar como prioridad el principio fundamental del derecho laboral, en este caso en concreto. Entonces, prácticamente aplicamos el mismo ejemplo en la literal D. Entonces, prácticamente acá agotamos las 4 literales de la interpretación de la ley, y pues ahí estaríamos con este tema de la interpretación de la ley, cada uno ejemplificado para que tengamos pues un poquito más de idea, porque no es lo mismo leer y ya poner casos, ejemplos en concretos, que si bien no lo leemos y no se nos queda ya con ese ejemplo, les aseguro que con este de la edad para trabajar, no se les va a olvidar y lo van a tener en cuenta para cuando ustedes estén estudiando para su fase pública. Entonces, regresando a nuestras presentaciones, si no hay dudas, nos vamos a la última presentación, que establece también las fuentes del derecho tributario. Nos vamos a ir al artículo 5 del Código Tributario, el cual establece, permítanme, lo siguiente: la integración análoga, que es lo que estábamos explicando ahorita, de acuerdo al código, a la ley del organismo judicial, pero específicamente en el Código Tributario, nos indica que en los casos de falta, oscuridad y ambigüedad o insuficiencia de una ley tributaria, se resolverá conforme a las disposiciones del artículo 4 de este código. Sin embargo, por aplicación analógica, no podrán instituirse sujetos pasivos tributarios ni crearse, modificarse o suprimirse obligaciones, exenciones, exoneraciones, descuentos, deducciones u otros beneficios ni infracciones o sanciones tributarias. Entonces, prácticamente nos está diciendo que vamos a integrar la analogía o vamos a utilizar otras leyes, sentencias o circunstancias que tengan relación con esto cuando no esté regulado, atendiendo a este principio aplicables a la interpretación, que son los que ya vimos anteriormente. Y por último, vamos a tener el artículo 6 del Código Tributario, el cual nos establece que en el caso de un conflicto de ley, y nos indica en caso de conflicto de ley entre leyes tributarias y las de cualquier otra índole, predomina en su orden las normas de este código o las leyes tributarias relativas a la materia específica de que trate. Este artículo es bien importante con relación a la pregunta que nos hacía hace un momento el compañero, que nos preguntaba si aplicamos primero la Constitución, luego la ley del organismo judicial
o esta, y era lo que les explicaba, que en este caso, como tenemos la ley específica en materia tributaria, que es este código tributario, y que previamente fue analizada y se estableció que no tiene contradicción con la Constitución, entonces aplicamos como prioridad esta ley, que es la ley específica en materia tributaria. Entonces, prácticamente esas serían las fuentes del derecho con sus fundamentos y con sus ejemplos que pudimos ver el día de hoy. Entonces, no sé si hasta aquí vamos bien. El compañero Renato Tenes nos indica que también se aplica la doctrina, y claro que sí, la doctrina la vamos a aplicar, como mencionábamos anteriormente, en casos de que no exista leyes o no existan circunstancias por analogía. Sin embargo, hay casos en concreto donde hay ciertas figuras que sí están reguladas en las leyes, pero en algún momento se quedan un poco ambiguas o tienen las famosas lagunas legales, que ese es un tema para la clase del día de mañana. Entonces ya vamos a entrar en materia de cuándo vamos a aplicar las doctrinas, pero sí, o sea, recordemos que las doctrinas en algún momento, si hay muchas sentencias en el mismo sentido, en algún momento estas sí pueden ser superiores a las leyes, y bajo ese sentido pues tendríamos que aplicar esas doctrinas o esas sentencias que previamente existen. Entonces, antes de finalizar, vamos a darle la palabra al compañero Renato Tenes. Gracias, Lick. Solo para comprender un poquito, ya que habíamos hablado con respecto a la analogía y se puso, por ejemplo, lo que era el código laboral, pero me llamó la atención ya el artículo 5, digámoslo así, dividiéndolo en dos párrafos, yo lo dividí así, donde dice, sin embargo, la aplicación de analogía no podrá instituirse sujetos pasivos tributarios, ni crearse, ni modificarse, ni suprimirse obligaciones. Me llama la atención porque quiere decir, así lo entiendo yo, que por analogía, si alguien tiene una deuda, un ejemplo, no cumplió con alguna obligación, él no puede venir y solicitar que se le aplique lo que a él más le favorezca, es lo que yo entiendo, sino que si él tiene una obligación, debe de cumplir, o sí. Entonces, por ejemplo, me llamaba la atención aquellas personas que tienen tal vez no sé si va con la materia, pero como creo que vamos a un poquito de SAT, hay personas que no extienden facturas, es su obligación extender factura. Entonces viene la SAT con esas sus intervenciones que a veces tienen, llega una persona y se dan cuenta que no está facturando y solicitan el cierre de ese local, de ese negocio. Él no puede alegar una analogía, sino tiene que cumplir con los requisitos, ¿verdad? De presentar lo que es la facturación. Entonces acá lo veo yo de la misma manera, de que a pesar de que pueda modificarse o él solicite alguna modificación, no se le va a dar. Entiéndolo así. Así es, recordemos que primero esta conducta o esta acción o esta consecuencia o sanción se va a dar por una conducta que el mismo contribuyente ha proporcionado, que es por omisión. Entonces aquí pues hay responsabilidad por parte de él, no es que sea algo que no haya responsabilidad. Sin embargo, en este caso en concreto, recordemos que la SAT pues por los mismos criterios y la misma normativa y procedimientos que tiene establecidos, tiene, digamos, como sanción de que en el caso de que usted no presente pues el pago de IVA o según el omiso correspondiente, recordemos que toda acción tiene un efecto. Entonces a causa de esta omisión o esta incumplimiento que usted presenta ante la Superintendencia de Administración Tributaria, ellos ya tienen arreglados estos procedimientos y cuál va a ser la sanción. Entonces esta persona en este caso lo que podría alegar es de que tal vez se le haga una reducción y bajo estos procedimientos, estos criterios que tiene la SAT, tal vez le va a decir, bueno, va a resolver usted su situación ante la Superintendencia de Administración Tributaria y si tiene una multa por omisión del 100%, lo vamos a considerar y lo vamos a reducir al 25, 50 o la tabla que ellos tengan, y entonces de alguna manera sí van a beneficiar en este caso al sujeto pasivo, que es el deudor, el contribuyente, pero bajo los criterios y los reglamentos y lineamientos que previamente la SAT ya tiene establecida. Ahora, en el caso hipotético de que la SAT no tenga estos procedimientos y no tenga una manera en la que se van a resolver estos conflictos, pues acá sí ya aplicaríamos una analogía
Y pues en este caso, pues sí, se haría bajo el criterio de lo que más favorezca al sujeto pasivo, en este caso sería el sujeto contribuyente. Entonces, igual, creo que si no hubiera un procedimiento, lo que se buscaría es resolver a favor de que tampoco se afecte al Estado. Entonces, pues tal vez una reducción del 50% para que el Estado reciba el 50% de lo dejado percibir y que esta persona solo pague el 50% y que no se afecte su bolsillo. Entonces, algo así podría ser la resolución que podría darse en el caso de que no existiera un reglamento. Por ahí la licenciada Catherine Bobadilla pregunta que que si puedo ver si en eso asistencia. Fíjese que ese control no lo llevo yo lo lleva la licenciada María Rosario, que es nuestra auxiliar. Entonces, si puede comunicarse con ella o por el chat del grupo para poder resolver esa inquietud. Licenciado, ya lo verifiqué y no sale tu asistencia, pero aún tengo abierto el link, todavía puedes volverlo a llenar, ya que no ha acabado la función. Muchas gracias, Lita, disculpe. Perfecto. Y solo con ese pequeño paréntesis, no sé si resuelvo la duda del compañero Renato, si no estoy mal. Sí, gracias, Lick. Pues sí, en parte, perdone que le diga así en parte, ¿verdad? Porque como acá sí nos dice de que no se pueden crear sujetos pasivos tributarios, ni crearse, ni modificarse, ni suprimirse. Pero usted sí tiene razón con ello, que dependiendo qué materia la que estemos viendo, sí se van a dar algunos beneficios con tal de no perjudicar en este caso al contribuyente, ¿verdad, Lick? Y que él pues esté solvente con sus omisos o lo que haya lugar en su momento. Sí, recordemos que como acá en este caso puntual que teníamos, prácticamente existe el deudor y existe la superintendencia, que es el órgano encargado. Entonces, si nos damos cuenta, las figuras ya existen y no se están creando porque ya están previamente establecidas. Las obligaciones acá nos están dando exenciones, exoneraciones. En este caso, descuentos, pues podría ser, pero recordemos que el descuento se va a hacer sobre la multa por omisión, o sea, sobre la deuda principal que tenga o lo dejado de percibir. Eso se tiene que pagar al 100% y donde sí se podría dar un descuento es sobre la multa. O sea, por ejemplo, si nosotros omitimos 100,000 quetzales y tenemos el 100%, van a ser 200,000 quetzales. Quiere decir que los 100,000 de la multa original los tenemos que pagar sí o sí y nos podrían dar un descuento sobre esa multa por omisión que serían sobre 50,000. Entonces, al final nosotros ya no vamos a pagar 250,000 o 200,000 quetzales, sino que 150,000 se dio un descuento sobre la omisión, sobre el hecho generador de este atraso o esta omisión, pero la deuda o el monto que se le debe en este caso al Estado, ese no va a sufrir ningún descuento. Entonces, bajo ese criterio, podemos aplicar de que no se está dando un descuento sobre lo dejado de percibir, pero sí se está considerando sobre la multa por omisión, a efecto de que tanto el Estado como el contribuyente salgan ganando, porque si no se pondrían en la postura de que el contribuyente no paga, que les cierren su negocio, entonces él pues deja de percibir sus ingresos o sus ganancias por el cierre de su negocio, pero a su vez el Estado está dejando de percibir esos impuestos. Entonces, en ese caso, pues poniendo el caso hipotético que no hubiera una normativa que lo reglamente, podríamos utilizar esta analogía o este criterio de beneficiar a estas dos instituciones, tanto el Estado, que en este caso va a ser representado por la SAT, y al contribuyente. Entonces, prácticamente ese es el sentido. Y me gustó esa pregunta que usted hace porque prácticamente está poniendo atención y en práctica justamente lo que estamos hablando con relación a la clase, que es interpretar las leyes, los artículos o las normas. Y eso que usted hizo y esa pregunta que surge es porque usted no solo lo leyó, sino que empezó a interpretar cada uno de estos dos párrafos que usted dividió, como lo decía. Entonces, buena observación y buena manera de poner en práctica lo que estamos viendo el día de hoy. Y por último, le vamos a dar la palabra a la compañera Mercedes Judith. Buenas noches, licenciado, compañero. Solo como comentario, recuerdo que una vez un licenciado nos explicaba esto de la analogía y justo con este artículo, y él nos mencionaba, ¿verdad?, que en las normas sustantivas pues no es aplicable la analogía, ¿verdad? Por eso dice aquí, ¿verdad?, que no se puede aplicar a los sujetos pasivos, o a ni crearse, ni modificarse, todo esto, ¿verdad? Pero que la analogía se podía utilizar en derecho tributario
para los procesos, como usted mencionaba, ¿verdad? Que la SAT no tuviera un proceso específico para cierta situación, que en esos casos sí se podría utilizar pues la analogía. Es lo que yo recuerdo, no sé si estaré mal, licenciado, pero me venía a la mente y lo comento, ¿verdad? Como si puede apoyar en algo, ¿verdad? Mi comentario. Gracias, Sí, licenciado. en este sentido, pues es correcto y pues específicamente como lo mencionaba en los procesos que ya prácticamente son asuntos de derecho procesal mercantil o ya son juicios ejecutivos, pues acá sí vamos a aplicar la analogía, que eso ya lo vamos a ir viendo más adelante porque hasta cierto punto podemos, si es una deuda muy grande, acá este código nos regula que no van a haber descuentos, exoneraciones, pero recordémonos que nuestra Constitución establece también la condonación y que esta es en términos o circunstancias monetarias o financieras correspondientes al fisco y que en ese caso pues el presidente sí podría condonar cierta deuda a un contribuyente, en este caso si hablamos del fisco. Sin embargo, hay algunas sentencias, tal y como lo menciona el compañero, que en algunos casos, pues, si bien está establecido en la Constitución, estas sentencias, pues, han limitado también esta figura que está establecida. Recordemos que por lo mismo que el derecho es cambiante y evolutivo, entonces se van modificando y se van adecuando ciertas normativas o ciertos artículos acorde a las necesidades que se van presentando. Entonces, eso lo vamos a ir desarrollando más adelante, ya cuando lleguemos a la parte procesal del derecho financiero o del derecho tributario. Y vamos a darle la palabra al compañero Jorge Carcús. Sí, licenciado, solo con la observación que ahorita acaba de aclarar, pues en base a las condonaciones que hace el presidente, ¿verdad? Que tiene la facultad de hacerlo. Creo que solo es el Ejecutivo. No sé si estoy mal. Usted me... Sí, como recordemos que el organismo ejecutivo, quien lo preside o el encargado del organismo ejecutivo es el presidente, entonces la máxima autoridad del ejecutivo siempre va a ser el presidente, y si es a través del organismo ejecutivo, bajo el visto bueno o la autorización del presidente, que es quien preside o es la máxima autoridad de este organismo ejecutivo. Entonces sí, en ese sentido, pues sí tiene la razón usted, compañero. Gracias, Lee. Hasta aquí no sé si estamos claros, alguna duda o algo que alguien quiera agregar con relación a la clase de hoy, compañeros. Si no hay ninguna duda, pues damos por finalizada la clase y espero que haya quedado claro el tema. Cualquier cosita, pues ahí está el Classroom, también está el grupo, que yo estoy en ambos, y pueden escribir. Yo considero que el día de mañana, o si no, a más tardar el viernes, yo estoy subiendo tanto la presentación de hoy como la del viernes, el día viernes, tal vez voy a tratar de subirla antes de la clase, y así pues ya tenemos toda la información o todas las presentaciones de la semana, a efecto de que ustedes puedan ir repasando, y pues yo posiblemente el sábado en la tarde les voy a pasar un pequeño test de unas 5 preguntas, que va a ser como repaso de lo que hemos visto en la semana, y que les sirva también para poder justificar de alguna manera su asistencia. Entonces, por hoy es todo, compañeros. Agradezco la atención, la intervención de las personas que participaron y nos vemos el día de mañana por acá siempre. Que pasen una feliz noche. Feliz noche, Lick. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Buenas noches. Feliz noche.